Catherine. José Miguel Gómez, psiquiatra, con el tema de la paternidad positiva. ¿Qué nos queda? Un padre agradecido. Buenos días, buenos días, buenos días. Buen día, doctor. Buen día. Catherine, Nelson, buenos días. Y la formación que se le da a los hijos. Y felicidades. Hoy en día quiero felicitar a todos los padres en la República Dominicana, a todo el que hace su paternidad responsable, presencial, positiva. Y hoy queremos hablar, como el domingo es el Día de los Padres, y hay muchos hogares y hay muchas personas que han sido marcadas por una paternidad positiva. Nosotros que tuvimos el privilegio de tener padres, trabajadores, honrados en valores, padres que nos enseñaron en una crianza positiva, queremos hoy ser solidarios y decirle a los padres que gracias. Así que si usted tiene un padre que la marcó, que le fue una referencia positiva, felicítelo, haga presencia con ese padre. De eso vamos a hablar hoy. Bueno, eso le decía yo a usted, padre agradecido por los hijos procreados y por el camino transitado. Eso es lo fundamental para comenzar. Pero doctor, ¿qué es una paternidad positiva? Hacerlo bien hecho, deduzco yo, de manera arbitraria. Mira qué bien, lo pones muy suave y así es. La paternidad positiva es un nuevo concepto que se trabaja desde la sociología, la antropología, la psicología, que se habla mucho desde la psiquiatría social, y es poder transmitir a través del proceso de transculturación y de apertura y de globalización que ha tenido la economía, que ha modificado la estructura familiar. Fíjate, Nelson, que hoy en día hay familias diseminadas por el mundo. Hay padres y madres que tienen 3 hijos, uno está en Canadá, uno en Estados Unidos y uno en España. Ha aumentado mucho las familias matrifocales, las familias monoparentales. El 38% de las familias en República Dominicana están dirigidos por una madre soltera. Y hay muchas familias rotas también. Y hay otras familias reconstruidas. Entonces, en esa recomposición económica, cultural, social que ha vivido la economía y el mundo, si hay algo que ha sido impactado, ha sido la familia. Y en algunas familias no está presente la figura del padre, porque murió, porque emigró, porque hicieron un divorcio traumático o un divorcio mal manejado, o porque está ausente por un problema de personalidad de ese padre que se hizo irresponsable y que de un divorcio de pareja hizo un divorcio familiar. Sin embargo, en esa paternidad positiva, estamos hablando de hoy en día un padre con un nuevo concepto de socialización. En la década de nosotros, Nelson, y de los padres de nosotros, el padre no tenía tanta presencia en involucrarse en la crianza. Eran padres muy buenos, responsables, honestos, proveedores, fiscalizantes, disciplinados. Y el resultado de esa positividad de la crianza está viéndolo nosotros y en muchos tantos dominicanos que hacen lo correcto porque tuvieron una crianza a través de un padre que le ayudó a formar el carácter. Si hay algo que la figura del padre en la crianza favorece, es la formación del carácter. Ahora, cuando hablamos de crianza positiva y de padre positivo, es del nuevo concepto del padre que alimenta, que cambia pañales, que baña a un hijo, que juega con un hijo, que besa, que es cariñoso, que va a una reunión de colegio, que va y lleva al hijo al médico, que se involucra en las labores domésticas, y eso lo vimos en la pandemia, que a todos nos tocó desde fregar, limpiar, suapiar, arreglar cama, arreglar, planchar. Es decir, la pandemia todo el mundo tuvo que involucrarse. Entonces, esa paternidad positiva
es un padre afectivo, es un padre cariñoso, un padre que se involucra, que fiscaliza, que está presente en todo el concepto de la crianza y el desarrollo psicoemocional del hijo. Esa es una paternidad positiva. Doctora, esta mañana leíamos a Monseñor Benito Carpio, decía que el padre solo hay uno, que esa frase también se mantenga, que no es que madre solo hay una, sino que padre solo hay uno. Desde su perspectiva, y lo que él comentaba era que ante la ausencia paternal hay que sanar, hay que curar. ¿Cómo lo ve usted? Porque hay gente que dice, bueno, bueno, nosotros conocemos a muchos compañeros que dicen, bueno, mi mamá me crió muy bien, yo salí adelante, y mi mamá fue madre y padre, y eso, bueno, quizás no me hizo tanto daño, pero ese discurso es real. Mira lo que sucede. En el rol, siempre, el rol quedó muy establecido en la crianza, con la presencia de la figura de la madre. Y los fenómenos mundiales como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron tantos los hogares que quedaron sin padre. Y en los movimientos económicos sociales, una de las consecuencias de la ruptura, de la falta de apego sano, de falta de sentido, de construcción de sentido de pertenencia, comprometió mucho la figura del padre. Y si el padre era muy dedicado a las labores agrícolas y salía desde la mañana hasta la noche a trabajar, fíjate que la presencia protagónica era de la madre, el rol de la madre era muy activo. Y el padre quedaba entonces en una relación de figura de paternidad periférica, alguien que estaba, pero no se involucraba tanto, no era presencial. Y de ahí es que hay hijos que aunque vivieron con el padre, sintieron que en la afectividad, en el desarrollo emocional, en la corrección, su padre no estuvo tan presente. Y hay otros que el padre emigró a Estados Unidos, manda el dinero, pero no está presente. Claro. Entonces, hoy en día lo que se quiere decir es, con las redes, con la tecnología, con los avances, de cómo el padre no se ausente de la figura de crianza. Y se quiere reforzar mucho que las instituciones, hoy el domingo, yo quisiera que el gobierno, las iglesias, las escuelas, la sociedad civil, los medios de comunicación, sensibilizaran mucho el tema, trabajaran mucho el tema, y por eso quiso traerlo, porque este es un programa que se ve mucho y este es un canal que se preocupa mucho en los aspectos sociales y de salud mental. Es decir, que hablemos eso de la importancia de la figura del padre y que le mandemos el mensaje a muchos hombres jóvenes, que hagan paternidad positiva, que se comprometan a la vinculación con los hijos, que participen en la crianza, en el desarrollo emocional, afectivo, en la disciplina, en las tareas, en la fiscalización del hogar, en saber con quién se junta su hijo, qué ven los hijos a través de las redes. Es decir, que sea un padre de un rol que se llama el nuevo modelo de padre positivo, que es el padre autoritativo, donde hay afecto, hay disciplina, hay apego, hay amor, pero también hay límites, se les dice que no, y de ahí es que sale una crianza evidentemente equilibrada. Y eso es lo que se está buscando, que papá y mamá sean los protagonistas de una crianza positiva, y ese rol también lo tiene que construir el padre. Pues, por eso estoy insistiendo en eso. Eso cuando el padre está, doctor, pero a veces hay una situación de hecho, por divorcio, por muerte, el padre no está, o sea, ausente totalmente. Siempre la gente dice en esos casos que el niño, la niña, o sea, el menor, el hijo, necesita una figura paterna.
siempre se habla de que si la madre debe rehacer su vida, que si un tío, o sea, es tan necesario una figura paterna para la crianza del niño. Mira qué pregunta Marte tan importante, porque si hay algo que yo insisto mucho en las terapias, cuando hay crisis, hay divorcio, es que no conviertan de un divorcio de pareja un divorcio de familia. Que no utilicen la familia o la pareja, los hijos, en medio del conflicto del divorcio. Que si alguien se va a quedar con los hijos, no divorcie a uno de los padres con los hijos. Es decir, no acepten, no involucren sus hijos a romper parte de la afectividad con uno de las figuras primarias, sea papá o mamá. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Y a veces cuando ese padre biológico es ausente, fíjate que lo construyen mucho la figura con un abuelo. Hay mucha gente que se crió con un abuelo, que se crió con un tío, que se crió hasta con un padrino que hacía la figura, con un maestro que le construyó su figura de padre. ¿Por qué es importante? Te decía ahorita, bueno, el padre es que forma el carácter, pero también el padre ayuda a desarrollar la identidad psicosocial. El padre tiene que ver con la disciplina, el padre tiene que ver con los valores, el padre tiene que ver con la costumbre, el padre tiene que ver con la autoestima también. Entonces, fíjate que cuando una niña, una adolescente, se ha criado en ausencia de la figura del padre, o tiene un padre en la identidad muy pobre o ausente, o abandonada la figura del padre, o no tiene conciliado en la identidad la figura del padre, fíjate que en sus huellas somáticas se le dificulta establecer una relación con un hombre emocionalmente. O fíjate que hace los dos extremos. O se niega a aceptar relaciones sanas con hombres, o crea dependencia emocional cuando establece una relación con un hombre, porque en el inconsciente, en su desarrollo psicoemocional social, sigue buscando la figura del padre ausente. Ese símbolo de estructura emocional, de conexión emocional, que no está construido, le trabaja mucho en la parte afectiva emocional a esta niña. Y uno sabe lo que tiene que trabajar en una consulta, en la estructura emocional de una adolescente, de una adulta temprana, cuando arrastra un abandono o una figura del padre ausente de temprana edad. Doctor, vamos a hablar un poco de consejos de orientación en estos nuevos tiempos. Los códigos, los parámetros de educación de los padres de hoy no fueron lo que nosotros utilizamos ayer. Incluso no se da cuenta de eso con los nietos. Entonces, en ese sentido, no sé qué recomendar. Tengo una amiga terapeuta que dice, estamos perdiendo a los hijos dentro de la habitación. Me refiero que están enclaustrados con una tableta, con una cosa, su contacto con el mundo exterior es muy entre ellos y una pantalla. ¿Qué usted puede aconsejar en estos tiempos modernos, la educación correcta de un padre a un hijo? Mira, la tecnología y las redes sociales, que son importantes y que han venido para quedarse y todos las usamos y las utilizamos, muchos las utilizan de forma irresponsable. En la crianza positiva influyen que un padre y una mamá trabajen mucho el apego, la afectividad, el sentido del compromiso dentro de la familia. Cuando usted permite que una hija, un hijo, se aísle, no almuerce con usted en la mesa porque está en la habitación en una tabla. Cuando usted permite que un hijo se acueste sin hablar con usted, se va a la escuela y no se pide de usted, se despide. Llega a la casa y hace tarea y nadie fiscalizó si hizo la tarea. Tiene amigas o amigos
que usted no conoce, socializa una actividad que usted no conoce, entra a grupos de redes, de páginas, donde la influyen en términos de su orientación sexual y lo influyen de forma negativa. Tú sabes la cantidad de niñas y niñas que a través de esas redes, Nelson, están siendo influenciadas por grupos de minorías y cómo de pronto las utilizan para prostitución infantil, para pederastia, le tiran fotos, le mandan a involucrar y que mande su cuerpo desnudo y lo pasan a páginas internacionales, a muchas adolescentes, y los padres no saben de eso. Entonces yo pienso que esa paternidad positiva presencial es ese padre comprometido que es capaz de crear una disciplina positiva. El papá que le dice a un muchacho de 15, de 13 años, no puede dormir en una habitación con una laptop y un celular y una tablet conectado 24 horas. La hora de dormir no es para eso. La hora de comer es en la mesa. Hay que bendecir la mesa. Vamos a salir, las vacaciones son juntas. Los domingos hay que ir donde la abuela a llevarle la comida o la compra a la abuela, porque le estamos enseñando a ser solidario, a ser altruista, a ser comprometido. Murió la tía, el amigo, el vecino. Hay que ir a la funeraria. No importa que no sea tu amigo, es tu amigo de colegio, tiene que ir. Es decir, esos valores, esas costumbres, ese apego, tú lo aprendes en tu casa. Entonces, los muchachos hoy en día están gritando, están en rebeldía, pero es gritando esa ausencia de compromiso y de afectividad, de que alguien le auxilie y que alguien pueda dirigirlo. Porque también cuando tú tienes estos adolescentes con grandes problemas de conducta en la consulta, te dicen, pero a mí no me dijeron que no, a mí nadie me paró. Yo lo estaba haciendo mal, pero yo no tenía con quién hablar. Mi mamá no está ahí, mi papá no está ahí. Yo no los veo casi. Yo no sé a quién decirle algo. Entonces, ese es el gran problema de la falta de comunicación y de padres presenciales. Por eso estamos hablando de padres presenciales, de padres positivos. Hablemos del otro extremo, doctor. Hemos hablado de cuando el padre no está, cuando el padre no está prestando suficiente atención, no tiene un suficiente compromiso. ¿Qué pasa con el padre que está siempre montado encima de su muchacho? A veces a un extremo. A veces es esa paternidad que resulta para algunas personas hasta asfixiante, que no permiten el desarrollo del individuo. ¿Cómo se identifica eso y qué efectos tiene? Por ejemplo, un padre permisivo en exceso con un jovencito o con un niño. Mira, Catherine, fíjate que los extremos, y una vez hablamos acá de los padres, de los dos modelos más negativos, del padre permisivo. Hoy en día, por la triple ocupación que tienen muchos padres, como una manera de poder reponer la ausencia que tienen o los triples trabajos que tienen, es facilitarle de todo a los hijos. Nunca decirle que no, regalarle y comprarle a través de regalos la ausencia. Y por eso hay hijos que viven en una casa y nunca se les dice que no, todo se le permite. Incluso tuve un niño de 9, 8 años que hace rebeldía, indisciplina, intolerancia, le habla muy mal a los padres, los insulta, los descalifica. Y tú dices, pero un niño de 8 años que no tiene control en una casa. Entonces, tú te das cuenta que los padres muy permisivos, que regalan mucho, que besan mucho, que cargan mucho, que están muy presentes, pero que no hacen bien su trabajo porque nos dicen que no, nos ponen límites, no corrigen, involucran mucho en su parte adulta, eso es negativo. Ese tipo de modelo de padre permisivo es negativo, porque involucran tanto al hijo
que creen que el hijo y él son iguales y se confunden con que mi hijo es mi amigo. No, 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 tu hijo no es tu amigo. Tu hijo es tu hijo, no es tu amigo. El amigo tuyo pueden tener ruptura, tu amigo y tú pueden tener cosas... O sea, ustedes pueden tener una relación amigable. Amiga, pero yo soy tu padre. Pero eso, exactamente. Yo soy tu padre. Yo soy quien te fiscalizo. Exacto. Yo soy quien te digo que no, te desautorizo, te puedo aprobar, pero yo soy tu padre y siempre voy a ser tu padre. Entonces, eso es importante. Y ese padre autoritario, que es el otro modelo, del padre que es muy rígido, muy Restrictivo, psicorrígido, todo. un padre que no es afectivo, que no comunica, que golpea y no dice por qué el castigo, ese padre autoritario lo que manda es miedo. Los hijos le aprenden a temer, a tener Hay que miedo. buscar un balance, doctor. El Eso es balance es el autoritativo. El padre, Pero ¿quién la nos paternidad enseña a ser padres? Dicen positiva. por ahí, Y ¿verdad? también se da, doctor, el modelo del policía bueno y el policía malo. Sí. Entonces, normalmente, no siempre, la madre como que es la más dura. No contribuye también a que haya un equilibrio cuando el padre ejerce ese rol entonces de policía bueno. Bueno, es que el equilibrio, Marte, es cuando mamá y papá se ponen de acuerdo en la corrección. Y un error grave es cuando papá y mamá se desautorizan delante de los hijos. Cuando la mamá pone un castigo, el padre llega y lo quita. O cuando el papá pone el castigo y la mamá llega y lo quita porque es su hijo. Entonces, los niños aprenden, ¿sabe qué? A manipular a mamá y a papá. Y cuando me conviene, estoy con mi padre, cuando no me conviene, estoy con mi madre. Por eso el castigo tiene que ser el castigo de los padres. La aprobación, el permiso de los padres. El consenso de ambos padres. Doctor, siempre nos resta tiempo, ¿verdad? Nos falta. Falta mucho tiempo, pero tenía un tema de introducir al hijo a la vida de adulto. Eso tiene mucho que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y que lo enseña a beber, que lo enseña... Sí, pero también quien debe de hablarle de sexualidad al hijo es el papá. Quien tiene que orientarlo y hablarle de la masturbación, y hablarle de los preservativos, y hablarle de los riesgos de embarazo, y hablarle de las enfermedades de transmisión sexual, y hablarle de la fidelidad, y hablarle de esa prevención. Es en tu casa, es con tu padre, es con tu madre que debe tener esa información. Es en la mesa de la casa. Son temas cotidianos de la adolescencia. Y antes toda esa información la obteníamos del amigo, de la amiguita en el colegio, del amigo del básquet, de la pelota. No, por eso te decían, eres muy candil de la calle y oscuridad de tu casa. Exacto. ¿Se recuerdan? Gracias, doctor, por habernos acompañado. Feliz fin de semana. Felicidades a los padres, a todos. Felicidades a usted también.